Gloria a Dios, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias al hermano por la alabanza. Bueno, vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible. Como algunos de ustedes ya saben, estaba predicando el Evangelio del Rey de Justicia, Jesús. Así que vamos a orar brevemente. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que tu Espíritu abra ojos, abra oídos y abra corazones. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú te manifiestes ahora en medio de nosotros y nos honras con tu Espíritu, con tu presencia, con tu sabiduría. Padre, necesitamos de ti, de tu palabra, de tu verdad, en medio de un mundo de mentiras, de confusión, de engaño, donde inclusive, Señor, los siervos de Dios se disfrazan de ángeles de luz. Padre, te clamamos a ti en medio de toda esta incertidumbre, Señor, que tu justicia, que tu verdad permanezca fiel, porque vendrán cambios, Señor, algunos buenos y algunos malos. Una gran guerra espiritual se está peleando, Señor. Muchas sorpresas vienen. Te ruego en el nombre de Jesús que tú guardes a tu pueblo. Te ruego en el nombre de Jesús que reine la paz. Te pido en el nombre de Jesús que aquellos que hemos sido humillados y quebrantados seamos levantados, Señor, como criaturas nuevas, para escuchar más de ti y entenderte más a ti, Señor. Que no sean muchos maestros en medio de nosotros, que todos seamos siervos aprendiendo, Señor. Y yo vengo ante ti ahora, Señor, a humillarme, a pedirte, Señor, úsame, no me desampares. Yo quiero servirte con todo mi corazón, Señor. Desde el día que tú viniste por mí, yo me postro ante ti para decirte: Abba, Padre, aquí estoy, papá. Úsame, Jesús. Lléname, Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nos quedamos en el sacerdocio de Juan el Bautista. Y para darles un contexto histórico, les había dicho que Salomón, cuando fue coronado por Sadoc y por el profeta Natán, en colaboración con David, que ya estaba moribundo, y Betsabé, Salomón después establece el sacerdocio sadoquita a través de Sadoc, que significa justo. Entonces, como yo les enseñé en las escrituras, David y Salomón estaban muy familiarizados con el rey Melquisedec, el sacerdote de justicia Melquisedec. Y entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, en Eclesiastés, pueden encontrar indicios en Salomón que él quería tomar el sacerdocio de justicia, y lo vamos a leer brevemente. Pero lo más importante es que David le inculcó a su propio hijo los principios básicos del sacerdocio de justicia, porque él escribió sobre el sacerdocio de Melquisedec en Salmo 110. Y lo más importante de todo esto es que entiendan que David entendía que este sacerdocio era inmutable. No había genealogía, no había antecedente, ni tampoco había descendientes, porque la palabra no especifica mucho. Entonces, tratando de averiguamos que él era Shem, Melquisedec, que fundó Jerusalén, el hijo de Noé, y pudimos ver los linajes y entendimos que el sacerdocio levítico se establece por linaje, pero el sacerdocio de Melquisedec se establece sobre todo por confesión, por pregonación, y le dimos todos los sinónimos de promesa, obra, juramento, declaración, pregonación, predicación, etc. Entonces, por eso dijimos que en Romanos 10 dice que la justicia de Dios, dice que en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, para empezar, miremos lo que hizo Salomón. Cuando establece a Sadoc, el linaje sadoquita de los sacerdotes se mantiene en el templo hasta la dinastía hasmoniana, en las revueltas de los macabeos, las guerras civiles judías, que ustedes pueden leerlas en los libros de Macabeos. Son 4 libros de Macabeos: Macabeo 1, Macabeo 2, etc.
Entonces ahí especifica que los reyes hasmonianos eran también sacerdotes. Es la única vez que aparece esta figura, es muy peculiar, 400 años antes de Jesús. Pero yo sé que ustedes no están familiarizados con Macabeos, así que se lo dejo como tarea porque es bien extenso, pero es muy bonito. Los libros de los Macabeos están en la Biblia católica y también el libro de Susana y otros apócrifos que no están en la Biblia evangélica, pero son libros que tienen mucho conocimiento. En el reinado de los reyes hasmonianos, el último sacerdote sadoquita del linaje de Sadoc se llamaba Eleazar y él fue asesinado. Y entonces los otros sacerdotes descendientes de él fueron esparcidos al desierto. Y ahí tenemos que dejar la pausa. Estaban en el desierto, no estaban predicando en el templo de Herodes, porque el segundo templo le llamaron el segundo templo, pero cuando Herodes lo remodeló, Herodes el Grande, le llamaron el templo de Herodes para darle gloria a Herodes como el templo de Salomón, ¿verdad? Entonces, cuando Juan el Bautista se establece, él toma ese linaje. Vámonos a Eclesiastés 1, versículo 9 al 10. Vamos a ver Eclesiastés 1, 9 al 10. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo de que se puede decir: he aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos ha precedido. Y eso es importante que lo entiendas, porque te dije que habían dos linajes que se habían enfrentado en el principio. Los reyes perversos, que eran 5, que se rebelaron contra 4 reyes del linaje de Melquisedec y fueron vencidos y tuvo que intervenir, fueron vencidos por los Melquisedec y tuvo que intervenir Abraham y rescatar a su primo Lot. Mató entonces al sucesor de Melquisedec, que era Kedorlaomer. Entonces dice, lo mismo que sucedió en el principio, dos linajes sacerdotales se van a enfrentar al final, en el fin del siglo. El último Melquisedec, que es Jesús, él va a venir al igual que el primero y traerá paz entre la disputa familiar de los dos pueblos y pondrá fin a una guerra sangrienta entre un reino y las naciones. Porque si te recuerdas bien, el reino sacerdotal de Melquisedec venía de Shem, Elam y consiguientemente a Kedorlaomer. Y las naciones representan los 5 reyes que se rebelaron contra ellos. De la misma manera, en el Salmo 110 dice que va a venir el rey a destruir las cabezas de las naciones y a destruir a los reyes. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a haber una guerra entre dos linajes. Y se cumple la profecía que Jesús dijo: hermano contra hermano, nación contra nación, etnia contra etnia, iglesia contra iglesia. El mundo se va a atomizar. ¿Qué significa eso? Se va a separar tanto que todo el mundo se va a ir contra todo el mundo. Pero lo más importante es que son dos linajes los que se van a enfrentar: los hijos de la promesa que nacieron del Espíritu contra los hijos de la carne. Eso lo vimos en Gálatas 5, porque Pablo dice: así como en el principio, así será en el final. Los nacidos de la carne vendrán contra los nacidos del Espíritu. Y te dije que los nacidos de la carne eran ¿quiénes? Esaú, ¿verdad? Y que Esaú era Edom, rojo, el sistema que hoy en día rige el mundo, que hoy en día llaman democracia. No viene de Roma, no viene de Grecia, viene de mucho antes, de Génesis 30 en adelante, de los reyes y los duques de Edom. Y son 11 reyes, y esos 11 reyes gobiernan hoy bajo linajes perversos. Y esa es otra prédica complicada. Solo quiero que entiendas esto: los que hoy gobiernan el mundo, dice la Biblia, que ellos se van a postrar delante de nosotros, porque Jesús lo va a someter. Y dice: y he aquí, yo traeré a la sinagoga de Satanás para que se postren delante de ti y sepan cuánto te he amado. Esa es la victoria que nos espera. Estos falsos reyes que nos gobiernan ahorita, que son los dueños del mundo, ellos se van a postrar ante los reyes y sacerdotes que toman el sacerdocio de Melquisedec. Muy bien.
Para establecer el sacerdocio de justicia, nos vamos a ir a Lucas capítulo 1 para entender a Juan el Bautista. Lo leímos la vez pasada a la carrera, pero hoy lo vamos a leer otra vez porque es importante que mires algo, para que veas cómo la historia no está contada. Más de 400 años de historia hay entre el Viejo Testamento y el Nuevo. ¿Dónde está ese bache? En los libros apócrifos de Qumran. ¿Qué significa eso? Son libros que encontraron en el Mar Muerto y no fueron aceptados en la Biblia. Y les llaman libros apócrifos, les llaman libros espurios, les llaman libros herejes, les dicen gnósticos, y algunos de ellos efectivamente no son de Dios. Algunos se colaron, pero la gran mayoría son inspirados por el Espíritu Santo y tienen mucha sabiduría. Te leí una fracción del libro de Tobías para demostrarte. Muy bien. Entonces dice, versículo 5. Hubo en los días de Herodes el Grande, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Y si tú sabes bien sobre el sacerdocio levítico, Abías era una de las clases según los hijos de Aarón. Su mujer era de las hijas de Aarón, o sea que los dos eran del linaje de Aarón, o sea que eran levitas, eran del sacerdocio levita. Y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos. Eso es lo clave. ¿Qué significa justos? Que ellos llevaban la doctrina sacerdotal del Rey de Justicia. Eran del linaje santo, simiente santa, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Y después dice, delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea que eran justos, cumplían todos los mandamientos, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, o sea que era sacerdote según el orden de Leví, y estaba en ese momento delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso, entrando en el santuario del Señor, etcétera, etcétera. El ángel le dijo, Zacarías, porque se encontró un ángel cuando entró al lugar santo, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Ese es Juan el Bautista. Juan el Bautista era hijo de un sacerdote del linaje de Aarón, del sacerdocio levítico. No era un loco chabacán que el Espíritu Santo le cayó. Era un sacerdote. Y le correspondía a Juan, después de que su padre Zacarías, que ya estaba muy avanzado en edad, muriera, a él le hubiera tocado ministrar en el templo. ¿Y por qué Juan no estaba ministrando en el templo y estaba en el desierto? Porque fue profetizado en Isaías que él sería la voz en el desierto. Pero más que eso, hay una simbología espiritual muy importante que digamos que no tiene caso hablar de ella ahora, porque representa el linaje de los últimos días que viene del espíritu de Elías, que ¿dónde va a predicar? No va a predicar en templos, va a predicar en las calles, va a predicar en los montes, va a predicar en los lugares lejanos, en el desierto. ¿Entiendes? Te voy a decir algo. Jesús hablaba de huir al desierto, huir a los montes. ¿Por qué? Porque las ciudades son trampas mortales. Ahorita con el relajo que se está armando, te das cuenta de lo que viene. Cuando vea la gente lo que viene, cuando la gran tribulación venga, en las ciudades va a empezar, donde se van a matar unos a otros por comida, donde nadie le va a importar nada, y el misterio de iniquidad va a desencadenar una guerra terrible de hermano contra hermano, todo el mundo matándose con todo el mundo. Tú no quieres estar ahí. Cuando eso suceda, tú más vale que estés lejos de las ciudades, porque ahí empezará todo. Entonces, llamarás su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, porque Jesús mismo le dijo, no hay un profeta más grande que Juan el Bautista. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre,
y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes que caminan para atrás en perversión a la prudencia de los justos. O sea, que Juan el Bautista vendría a establecer la justicia, para preparar el camino de justicia para Jesús. O sea, que venía más o menos enseñándoles una introducción, que Jesús después vendría y les predicaría con las bienaventuranzas, el sermón del monte y todo eso. Y para que ellos pudieran entender lo que Jesús iba a venir a predicarles, les estaba dando un curso de introducción de qué era la justicia. Y por eso predicaba lo que leímos que predicaba. Amén. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y si tú y yo somos el espíritu de Elías, el ministerio de Elías antes de la venida de Cristo, ¿qué se supone que debemos de hacer? Lo mismo. Preparar el camino para la justicia que viene con el Rey de justicia, traer el corazón de los padres a los niños y de los niños a los padres, con un ministerio de jóvenes y de niños que desde chiquitos enseñen la justicia, hagan la justicia, caminen con el poder y la unción del Espíritu Santo, y también prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto para recibirlo, porque Jesús lo dijo: de la boca de los que maman y de los niños se perfeccionará la alabanza. Cuando entraría en Jerusalén, va a ser un ejército de niños quienes van a recibir a Jesús y lo van a escoltar a Jerusalén. Porque cuando Jesús entró triunfalmente a Jerusalén, no había niños presentes, eran adultos. Entonces, ¿por qué habló de niños si no había niños? ¿Puede simbolizar niños en el espíritu, me dirás tú? Sí, también, porque para poder entender la justicia tienes que volverte como niño. No venir aquí con la prepotencia de que tú eres un teólogo y de que eres un erudito, sino con el corazón humilde para volver a aprender todo otra vez, tal como la palabra lo dice. Y entonces, mira esto, le dijo todo esto a Zacarías, y Zacarías le responde al ángel. Versículo 18, Zacarías le responde al ángel: ¿en qué conoceré esto? ¿A qué te suena? ¿Te suena a lo que le dijo Abraham a Jesús cuando estaban en Génesis 15? Que Jesús le promete que lo va a hacer heredero de la tierra y su descendencia, y le dice: ¿y en qué me vas a dar para saber que me vas a cumplir? Zacarías hace exactamente lo mismo. Entonces, a pesar de que era justo, tenía un problema con la fe. Y entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Porque yo soy viejo, la misma excusa que Abraham, y mi mujer está de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y este es un problema grave que la gente tiene con las profecías. Las profecías, a veces nosotros cometemos el error de interpretarlas. No debemos de interpretarlas, porque cuando empezamos a explicarlas y a interpretarlas y le damos orden lógico y cronologías, entonces entra la mentira. Cuando tú profetizas, cuando una persona profetiza, debe de evitar explicar. Solo di lo que el Señor dice y deja que en el momento que sea propicio, a su debido momento, se manifieste y digan: ah, eso es lo que quería decir. Pero a veces nosotros, los hombres, cometemos el error de que queremos que la profecía sea aceptada, y entonces le damos un empujoncito para tratar de que se cumpla, cuando no debemos de ayudar la palabra. La palabra se cumple sola, no necesita tu ayuda. Entonces, por eso el ángel dice: a su debido tiempo. No le dijo dentro de tantos meses, no le dijo dentro de tantos años, a su debido tiempo. Porque a veces la profecía no se cumple en el instante que crees, se cumple más tarde. Ponte a pensar en eso. Isaías no vio la mayoría de sus profecías cumplirse. Él hablaba cosas y la gente decía: está loco. Y también Jeremías. Pero hasta ahora se están cumpliendo, miles de años después, profecías que Isaías habló. Eso es lo que sucede con un profeta.
Él a veces no puede darse el gusto de ver su profecía cumplirse. Solo la dice. Y la gente dice, ¿y ese de qué hablas? A ver, no le entendí nada. Porque no era para ti. No era revelación para esa generación. Era para las próximas generaciones. Y cada generación es responsable de la dispensación que recibe. Entonces nosotros estamos recibiendo la dispensación de la justicia. Nuestros abuelitos no la recibieron. Para ellos el evangelio era distinto, pero sin embargo era el mismo, solo que no era tan explícito sobre la justicia. Le llamaban amor, le llamaban rectitud, le llamaban santidad, le llamaban piedad, pero al final de cuentas es exactamente lo mismo, excepto que cuando tú le metes el término justicia, tienes palabras claves que cuando lees la Biblia entiendes diferente. Y pasa lo que está sucediendo con algunos de ustedes, que están hasta de madrugada leyendo la Biblia porque están sedientos de encontrar la justicia en Salmos, en Proverbios y en los profetas. Juan, versículo 5:34. Jesús le dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Vamos a entender qué es la verdad. Jesús dice, yo soy la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Escucha bien, Jesús te está diciendo, les digo esto para que tengan salvación, porque esto es importante que lo entiendan. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Juan el Bautista era antorcha que ardía y alumbraba. Entonces de repente es sinónimo a la lámpara que alumbra tu camino. Es la palabra. O sea que Juan era la palabra de Dios hasta que vino Jesús y el verbo de vida tomó entonces el sacerdocio de Juan y entonces él se convirtió en la verdad. O sea que Juan era un profeta grandísimo y tan grande era que tuvo que bautizar a Jesús. Dime algo, ¿quién bautiza a quién? ¿El que aprende bautiza al que sabe o el que sabe bautiza al que aprende? Imagínate el nivel de autoridad que tenía Juan el Bautista, que él bautizó a Jesús. ¿Y por qué? Porque Jesús le decía, es necesario que cumpla con toda justicia. Y Juan el Bautista le decía, yo no te voy a bautizar. Si tú eres más grande que yo, bautízame tú a mí. Pero Jesús cumplió con un requisito, porque nos estaba enseñando el camino que nosotros tendríamos que seguir. Y ese camino requiere bautismo en agua. Entonces dime, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Y si tú lees el libro de Juan, capítulo 1 y primera de Juan, dice que Jesús es la luz del mundo. O sea que Juan también era luz. Entonces Juan era portador de la palabra. Juan era portador del Espíritu. Juan era portador de la justicia. Juan era portador de la vida. Así de grande era Juan. De repente Juan ya no es un loco con pelo de camellos en los pantalones y un cincho de cuero que comía saltamontes. De repente era un profeta de los más grandes, como Elías, o quizás mejor, porque Jesús testifica que era mejor que Elías, mejor que Isaías, mejor que cualquier profeta. Salmo 119, 105, aquí te lo dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De repente entendemos que las 5 vírgenes que llevaban lámparas llevaban la palabra. Y entonces la unción y la justicia que practicaban era el aceite en sus vasijas. Proverbios 6, versículo 23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. El mandamiento es la justicia, la ley de Dios, el camino de Dios, que debería de cumplir, porque dice también el proverbio que los impíos andan sin luz y caen porque no saben por dónde andan. Jesús también lo decía. Es necesario que ustedes sepan los mandamientos para que sean una guía, que no caigan. Dice, 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Escucha bien lo que está diciendo aquí Pedro. Tenemos palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha, que es la ley, que es la justicia, que alumbra en lugar oscuro, que representa al mundo que no está con justicia, es injusto, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Jesús, salga en vuestros corazones. Así que nosotros, mientras vemos las profecías cumplidas y van cumpliéndose, tenemos que procurar volver a la palabra para que sea la lámpara que nos ilumina mientras el lucero de la mañana, que es Cristo, venga a establecer de nuevo la justicia. Representa que nosotros somos como Juan el Bautista, preparando el sendero de justicia para el Rey de Justicia. Versículos 17 de Juan 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que cuando hablamos de la verdad, sabemos que se habla de la palabra. Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Suena como algo muy, pero muy celestial y sublime, ¿no? Para siempre tu palabra está en los cielos. 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios con mayúscula y la vida eterna. Ahí te está diciendo que Jesús es el único y verdadero Dios. No hay diferencia entre Él y el Padre. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Qué significa eso? Que la justicia no va a cambiar, es verdad, y la verdad es eterna. No importa que este mundo pase, no importa que esta tierra pase, mi palabra no pasará. O sea que en el siglo venidero va a ser la misma ley. Y yo te lo expliqué. Esta es una entrevista de trabajo. ¿Quieres el trabajo? Apréndete la ley. Porque la misma ley que hay en este mundo, en este siglo, se va a aplicar en el otro mundo. Vamos a ser reyes de justicia. En la otra vida, en el reino de justicia. Así que la justicia va a ser regla y norma. Excepto que a ti te toca hacer la justicia ahora. Con tu esfuerzo. Para ganarte lo que va a venir después, que va a ser justicia hecha a las próximas generaciones. Nosotros somos reyes y sacerdotes, pero si somos reyes, vamos a tener que tener súbditos, y si somos sacerdotes, vamos a tener que tener gente a la cual le ofrecemos los servicios sacerdotales. ¿Cómo qué? Como el ofrecer el sacrificio. ¿Para qué sirve un sacerdote? Para ofrecer sacrificio. Y nadie puede ofrecer sacrificio al menos que sea sacerdote. Por eso Jesús nos hizo reyes y sacerdotes, para ofrecerles sacrificios de justicia. Y por eso es importante que entiendas que no necesitas un sacerdote. Tú eres sacerdote. Salmos 19:7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Entonces Dios es el que hace que tengas sabiduría. Mateo 3:14. Juan se le oponía, dice: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Entonces Juan le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos se fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, Hechos 19:4. Pablo le dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. No debe de haber bautismo al menos
que se hayan arrepentido. Es necesario que la persona que toma la decisión de ser bautizada entienda que representa la muerte y resurrección en Cristo, una nueva criatura. Por tanto, necesita tener claro que involucra arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Una vuelta completamente en sentido contrario de tu camino rebelde al camino de la justicia. ¿Ves? Eso es lo que significa. La rebelión es perversión, que es caminar para atrás, y el arrepentimiento es voltearte en sentido contrario y caminar derecho en el camino recto, la rectitud de la justicia. Sencillo, ¿no? Entonces dice en Efesios 2, observa Efesios 2. Él, Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y cuál es la corriente de este mundo? En sentido contrario a Dios, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero nosotros somos hijos de la justicia. Por tanto, caminamos en la justicia. Y dice Romanos 6, versículo 16, que si acaso no entendéis que vosotros os convertís en esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o la obediencia para justicia. ¿A quién sirves? A la rebelión, eres hijo de desobediencia, y entonces te espera la muerte y la destrucción y el castigo. O eres hijo de la obediencia para justicia, porque tú obedeces a aquel a quien sirves. Y por eso Jesús decía: todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. Así que no hay excusa. Cuando a mí mucha gente me dice: ay, hermano Fausto, es que es una lucha. No es una lucha. Una lucha es cuando vences al pecado y te mantienes en victoria. Ahí sí se convierte en una lucha. Antes estás derrotado. No hay manera de ganar el pecado. Si el pecado te domina, tienes que vencer al pecado para que entonces seas libre del pecado. Si no, eres esclavo del pecado. Y es como el preso que está dentro de una cárcel y dice que está libre, pero ahí está dentro. Cuando tú sigues en pecado, estás preso por el pecado. Ahora, vámonos al tema de Juan el Bautista. Juan el Bautista no predicaba en el templo de Salomón, porque él, cuando estaba pequeño, recibió el Espíritu Santo, y Dios lo envió entonces a él a predicar en el desierto. Vámonos otra vez al